Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Pesadillas sin dormir. Y en esta ocasión tenemos un tema que seguramente te ha pasado al menos una vez en la vida. Y es ese famoso término de se me subió el muerto, o científicamente conocido como la parálisis del sueño. Pero la verdadera pregunta es, ¿realmente es parálisis del sueño o es una experiencia paranormal? Vámonos al intro y después vayamos a estas historias que tenemos preparadas para ti. ¿No conoces el miedo? Te lo presento. Yo soy Charlie Cid y aquí tendrás pesadillas sin dormir. Comenzamos. Hola, Charlie. Quiero contarte algunas anécdotas sobre la parálisis del sueño, que es algo que nos pasaba muy seguido a mi hermana y a mí. Resulta que hace como unos 25 años nos fuimos a vivir a una casa que mis papás construyeron en San Antonio, en Pachuca. Por esos años era un lugar lejísimos y muy solitario, pero no tuvimos opción, así que ahí llegué a vivir cuando estaba en segundo de secundaria. La casa estaba en un terreno demasiado solitario y a unos metros estaba un negocio de renta de grúas. Esta era para autos chocados y accidentados, pero nunca le dimos importancia, hasta que en esa casa vivimos miles de experiencias paranormales. Para comenzar, la primera noche que pasamos ahí, nos asustaron horrible. Estábamos ya acostados, listos para dormir, cuando en la calle se escuchaba a un perro que aullaba, pero su aullido sonaba a un lamento como de un humano. Mi papá se levantó y nos dijo que estuviéramos tranquilas, que no tuviéramos miedo, pero nos dormimos llenas de miedo aquella noche. Cada día pasaban cosas raras en la calle, desde escuchar lamentos, gritos raros, pisadas de caballo, etc. Y una vez, platicando con una vecina, nos dijo que había muchos espíritus por los autos chocados que llevaban a las grúas. Ahí todo empezó a tener sentido, porque en esa casa fue cuando comenzamos mi hermana y yo a tener las famosas parálisis del sueño. Nos pasaba demasiado seguido. Era algo que nosotras aquejábamos al estrés de la escuela, porque ya estábamos en la prepa las dos. Lo extraño es que ambas vimos en nuestras recámaras a un hombre de sombrero, y además tenía gabardina, y siempre estaba parado en una esquina. No nos daba miedo, pero jamás lo relacionamos a la parálisis del sueño. Hasta que un día, un amigo de mi hermana, que es masón, estaba platicando conmigo sobre ese tema, y me dijo que cuando tienes esa sensación de que se te sube el muerto, como coloquialmente se dice, sí es un espíritu que intenta entrar a tu cuerpo porque sabe que eres vulnerable. Eso me dejó impactada, porque entonces, quien hacía eso de que yo no pudiera moverme por las noches y tener esa desesperación por levantarme, era aquel hombre de sombrero que veía seguido dentro de mi casa. Yo no soy tan miedosa, así que solo trataba de no pensar en eso. De hecho, hasta me acostumbré a no poder despertar de vez en cuando. Unos años más tarde, mi hermana se casó y se fue a vivir a unos edificios en el Palmar, también en Pachuca, y ahí también había demasiada actividad paranormal. Seguido se escuchaba cómo en la cocina tiraban los trastes, platos, vasos, y al día siguiente no había nada de desorden, o al menos nada roto. Esta actividad se iba incrementando cada día. Una noche, mi hermana y mi cuñado discutieron, por lo que mi cuñado se quedó en otra recámara, y cuando ya estaban listos para dormir, mi hermana escuchó una voz de mujer que dijo: «Nos vemos mañana». A lo que se le hizo demasiado raro, pero no se levantó a ver qué fue, hasta que minutos más tarde mi cuñado regresó a su recámara
a decirle a mi hermana que lo habían asustado horrible. Se acostaron y comenzaron a dormir, pero mi cuñado estaba muy inquieto, haciendo ruidos raros. No se le podía entender lo que decía, pero estaba hablando. Mi hermana intentaba despertarlo porque ya tenía miedo, pero él no despertaba, hasta que pudo articular palabra y dijo: «Reza por mí». Mi hermana, con todo el miedo del mundo, empezó a rezar el Padre Nuestro y lo movía para despertarlo, pero no lo conseguía. En el tercer Padre Nuestro, mi cuñado pudo empezar a seguir la oración y por fin pudo despertarse y moverse, y le dijo a mi hermana que se le había subido el muerto y que no podía despertar. Mi hermana, aún asustada, le dijo que seguramente estaba muy cansado y volvieron a dormir. En esa misma noche, a mi hermana se le subió el muerto y la estaba ahorcando porque no podía respirar. Podía ver todo a su alrededor, pero ella no lograba moverse. Aseguraron que todo era por el cansancio del trabajo, pero esto siguió pasando, no solo con ellos, sino también a los que visitaban su casa. En una ocasión, los visitaron unos amigos, tomaron unos tragos y se fueron a dormir. Y al día siguiente, el amigo dijo que había sentido como si lo hubieran intentado ahorcar, porque no podía respirar, pero todos le aseguraron que había sido por el exceso de alcohol y comida que habían consumido una noche antes. Mi hermana no quiso asustarlos, diciendo que a ella y a mi cuñado ya les había pasado lo mismo. En otra ocasión, yo me tuve que quedar en su casa, porque saldríamos de viaje por la madrugada. Así que me quedé en la recámara de visitas, donde tenían un colchón inflable. Me fui a acostar y empecé a experimentar una sensación de hormigueo recorriendo mi cuerpo, y ya no pude moverme. Y claramente, sentí que había alguien sobre mí. Podía sentir su respiración frente a mi cara y unos brazos apoyados junto a mi cabeza. Empecé a sentir cómo me faltaba el aire y no me podía levantar ni despertar. Me dio mucha desesperación y miedo hasta que logré despertar. Y le platiqué a mi hermana, y nuestra sorpresa fue que tenía los dedos marcados en mi cuello y se podían ver los moretones de cómo habían intentado ahorcarme. Esa noche ya no dormí del miedo. Mi hermana se dio la tarea de investigar qué había pasado en esa casa y le contaron que ahí vivía una familia con su nuera y que a la nuera le gustaba mucho jugar a la ouija. Creemos que dejó un espíritu en esa casa y por eso pasan todas esas cosas. Después de muchos años, seguía experimentando de vez en cuando la famosa parálisis del sueño, pero leí que poniendo un vaso con agua, canela y manzana bajo la cama, evitas que eso suceda. Así que lo hice, y no sé si sea un efecto placebo o algo por el estilo, pero desde que lo hice, pude volver a dormir sin que eso me suceda. Mi conclusión es que en realidad sí se te sube alguna entidad, y no lo que comúnmente llaman parálisis del sueño. Y esa es mi historia, Charlie. Ojalá que sí la puedas contar en tu canal. Saludos. Esta historia tiene algo en común con todos nosotros. Como les decía al inicio, es algo que a todos nos ha pasado por lo menos una vez en la vida. Debo contarles y comentarles que a mí me pasa casi diario. Pero eso será para otro episodio. Si a ti te ha pasado algo similar, relacionado a la parálisis del sueño o, como le dicen, que se te sube el muerto, déjanos tu comentario o mándanos tu historia por Instagram. Yo soy Charlie Cid y esto fue Pesadillas sin dormir. Muchas gracias.